A continuación vamos a hacer una revisión del estudio sectorial que se corresponde con el sector oil and gas. Tenemos aquí en la pantalla el estudio sectorial del Dow Jones US Exploration and Production. Es uno de los subsectores que componen la industria oil and gas. Hemos seleccionado este subsector porque es uno de los subsectores más destacados en estos momentos del sectorial. Si cogemos el Dow Jones US Oil and Gas, nos encontramos con una secuencia de máximos de 52 semanas con una subida sustancial del mercado. Si comparamos el sectorial rápidamente contra el Dow Jones US Index, podemos apreciar cómo hay una fuerza relativa notable del sectorial desde noviembre del año pasado hasta la actualidad, siendo ahora mismo uno de los sectores más importantes. De hecho, si lo comparamos con sectores como por ejemplo el Basic Materials, que es equiparable y que ha tenido también un muy buen comportamiento en la fecha, vemos como la corrección ha sido muy profunda en estas semanas, mientras un sector cíclico como es Basic Materials ha profundizado en su corrección. El sectorial de oil and gas se está aguantando sustancialmente fuerte. Sabemos que es un sector que tiene cosas muy interesantes, principalmente porque vivimos en una era en la cual la narrativa del mercado es que la demanda del petróleo va a caer sustancialmente, sobre todo por ese gran tema que es la transición ecológica. Ahí entra en juego, obviamente, la movilidad de las personas, el tráfico aéreo. Sabemos que se ha discutido todo lo que significa el tráfico aéreo de los aviones, sobre todo los viajes de corta y media distancia, la transición hacia el ferrocarril de alta velocidad. Tenemos los ejemplos, por ejemplo, de la liberalización del sector en Europa. Aquí en España ya tenemos implantados los trenes low cost de alta velocidad que han reducido los billetes para movernos en media distancia de una manera sustancial, tanto que podemos hablar incluso de rebajas del 90% en el coste de desplazamientos. Eso obviamente faculta y hace muchísimo más viable el desplazamiento en ferrocarril que el transporte aéreo, sobre todo para la media distancia. Podemos hablar del coche eléctrico, podemos hablar de un montón de cosas, pero lo cierto es que a pesar de que esa situación es real, a pesar de que esa situación es cierta, también es cierto de que el petróleo no solamente es gasolina o queroseno. El petróleo se utiliza también para la industrialización de las economías y el petróleo se usa como compuesto químico para un montón de productos. Es muy difícil, por lo tanto, que veamos un sustitutivo químico que no sea el petróleo, y es muy difícil que se pueda sustituir el petróleo en un periodo corto de tiempo, lo cual el equilibrio entre la oferta y la demanda va a seguir existiendo en los próximos años. Y tenemos en cuenta de que también hemos visto caídas muy importantes en todos los sectores oil and gas. De hecho, si cogemos el mismo gráfico y lo comparamos desde la zona de máximos del 2014, podemos ver cómo las caídas que hemos visto en el sector rozan el 50%, mientras el sectorial que hemos podido ver, por ejemplo, tecnológico o el mismo SP500, han tenido en el mismo tiempo un comportamiento muy importante hacia el alza. De hecho, todos sabemos que cotizan en sus máximos históricos. Si ampliamos un poco la selección y nos vamos en los plazos más amplios del tiempo, ahí podemos ver cómo el sectorial se ha movido con mucha volatilidad, pero sobre todo en una tendencia bajista de fondo, que insisto, si lo comparamos contra el Dow Jones US Index o el mismo SP500, cualquier índice mayúsculo, pues podemos comprobar cómo el comportamiento ha sido muy diferente, ¿no? De alguna manera lo que tenemos claro es que allá donde los principales índices globales han sido capaces de marcar máximos históricos, el sectorial de oil and gas es uno de los más penalizados del mercado. ¿Eso significa que vaya a subir? No,
significa que probablemente estemos delante de una oportunidad. Y eso es lo que tenemos que evaluar. En este sentido, volvemos a la pantalla, ponemos el gráfico semanal, ponemos una perspectiva, comparamos el Dow Jones US y vemos que ahora parece recuperar momentum, fuerza relativa respecto a 52 semanas, máximo de 52 semanas por encima de las medias móviles. Eso significa que la tendencia es alcista, ¿no? Y que entramos en un momento que, a pesar de la gran subida que tenemos desde el noviembre, seguimos sustancialmente por debajo de los máximos de la pandemia. Lo que sí sabemos es que esta gran caída que hemos visto en el compuesto general del Dow Jones US Oil and Gas, además sabemos que la recuperación de la demanda de petróleo sigue creciendo en los últimos años. Hemos visto una fuerte caída en las bolsas, pero hemos visto un incremento notable de la demanda. Y además sabemos que la demanda de petróleo se ha recuperado a niveles previos de la pandemia. Si bien es cierto que la pandemia ha provocado digamos, una caída en esa demanda de la misma manera que sucedió en el 2008. Lo que también especula y comenta el mercado hace referencia al efecto del shale oil, una industria nueva americana que ha incrementado mucho la producción en los últimos años, a pesar de ser un sector con baja o nula rentabilidad, y que está llevando pues un porcentaje entre el 20 y el 30% total del consumo doméstico de Estados Unidos, siendo una amenaza clara y lo que ha facilitado la relajación de los precios del crudo por un incremento en la oferta. Sin embargo, esta gran crisis ha frenado la inversión en shale oil y que, por lo tanto, es una industria que va a tender a reducir la inversión en los próximos años. En este sentido, lo que sí sabemos es que vivimos además en una de las épocas de mayor crisis en la industria del petróleo y hemos visto una caída pues increíble en la exploración, en la investigación, en la inversión, perdón, en exploración y producción de petróleo y gas. En este sentido, si lo que pretendemos es saber qué nos dice el mercado respecto a los componentes del sectorial, lo que tenemos que hacer es un pequeño ajuste respecto al sector, irnos directamente al sector oil and gas y ver sus subsectores. Ahí vemos cómo tenemos una información muy interesante. La gran burbuja del fuel alternativo y de la energía renovable ha sido corregida. Es cierto que hay un fuerte rebote en estas semanas, pero por ahora lo tenemos que considerar como eso, con un mero rebote, con fuerza relativa negativa, con una tendencia bajista y un simple, insisto, rebote e incluso con señales en el gráfico semanal de debilidad del mercado y una vuelta que incluso amenaza a nuevas caídas en lo que es fuel alternativo y energía renovable del sectorial oil and gas. Lo que sí tenemos en consideración es que hay sectores muy interesantes. Pipeline se está recuperando, fijaros que con menos fuerza relativa, no está ni en los máximos de la pandemia, fuerza relativa negativa. El sector Integrated Oil and Gas cotiza con una tendencia secular muy débil respecto al sectorial, es el más débil de los sectores principales de oil and gas, si excluimos los de energías renovables. Luego hay dos que llaman la atención. Uno es el Dow Jones Oil Equipment and Services y Exploration and Production, donde vemos claramente que está el momento del mercado, es decir, que el sectorial oil and gas de momento se sujeta por el subsector Exploration and Production. El sector Oil Equipment and Services es un sector todavía más llamativo porque si tenemos los máximos del 2014, que son los máximos históricos, vamos a encontrar que la caída ha sido de un 92%, llegando a la zona de los $60 desde los 832 que cotizó ya en 2014. Eso significa que ha habido una brutal crisis en este sector. Es un sector que tenemos en consideración y que seguimos analizando. Sin embargo, la situación actual del mercado, en la cual pues tenemos una corrección que estamos viendo en los principales índices americanos, sabemos de esa falta de inversión en Exploration and Production y tenemos estos dos sectores en el punto de mira. El sector Dow Jones US Oil Equipment and Services es un sector que vamos a dejar de lado por ahora, básicamente porque es un sector que, como veis, la fuerza relativa parece que quiere mejorar, la tendencia es alcista,
los precios se sujetan por encima de la media en máximos de 52 semanas, los mínimos son respetados y creemos que aquí hay una gran oportunidad. Pero también es cierto que se han ampliado, han habido un montón de ampliaciones de capital y que es un sector que vamos a monitorizar, pero buscando quizás una apuesta más de valor y que comentaremos en los webinars premium correspondientes a la operativa de Value Investing. En este sentido, lo que estamos buscando es momento técnico y el momento está claramente en el sectorial oil and gas. Es un sector que lo está haciendo muy bien. De hecho, si nos vamos directamente a lo que son las industrias del mercado americano, ahí nos encontramos con las 10 industrias básicas y buscamos la fuerza relativa respecto al índice matriz, el Dow Jones US Index. Automáticamente lo que vemos, haciendo un filtrado rápido, es que Basic Materials ha ganado momento, ahora mismo en la corrección ha perdido fuerza relativa, incluso lo ha hecho peor que el índice general en las últimas 52 semanas. Consumer Goods lo está haciendo significativamente mal en los últimos meses respecto del mercado. Consumer Services lo mismo. Financials, que es un sector cíclico, aunque pierde momento, sigue con un buen momento positivo. Fíjense cómo Basic Materials, Financials, Healthcare, en este caso muchísima debilidad secular, Industrials, el sector industrial está perdiendo fuerza relativa, pero desde octubre ganando peso. Oil and Gas, ahí claramente nos dice algo el gráfico, la fuerza relativa a la tecnología vuelve por sus fueros, Telecos y Utilities sin relevancia. Con lo cual, sabemos que en tecnología podemos encontrar algo y en Oil and Gas nos llama especialmente la atención. Con lo cual, monitorizaremos los dos subsectores. Si nos ponemos rápidamente en la plataforma y buscamos un análisis rápido de las diferentes compañías, lo que tenemos que hacer es monitorizar el sector. Ahí tenemos un análisis en el comportamiento de fuerza relativa del SP500 versus el sectorial que hemos comentado, el de Exploration and Production. En este sentido, el sectorial de producción y exploración de petróleo, ahí tenéis la diferencia en el comportamiento relativo y eso es muy significativo, porque al final lo que estamos haciendo es entender pues un poco la potencia que tiene actualmente el mercado y dónde podemos invertir. Lo más fácil, podemos ir a buscar el iShares Oil and Gas Exploration and Production, que es un ETF sectorial que incorpora todas las compañías del sector. Este ETF, como podéis comprobar, cotiza en máximos de 52 semanas, nos está dando un comportamiento relativo muy positivo, como veíamos anteriormente, y cotiza en una clara tendencia alcista. Sin embargo, podemos analizar cuáles son, pues de alguna manera, las compañías que están liderando el mercado con mayor fuerza relativa, es decir, aquellas empresas que tiran de este sector hacia arriba y excluir las que tiran hacia abajo, ¿vale? Bien, entonces, básicamente la función del analista consiste en comprender cuáles son las principales compañías. Aquí tenemos las compañías que componen el Oil and Gas Exploration and Production. Estas son las principales compañías. Hemos excluido algunas empresas rusas y de Hong Kong básicamente por la transparencia y facilidad en la ejecución. Buscamos siempre mercados muy líquidos. A mí siempre me gusta cuando hacemos un análisis de los diferentes componentes que cotizan diferentes acciones de diferentes países, ver un poco el estudio de la capitalización. Ahí tenemos la capitalización porque tenemos que aprender a excluir empresas de muy baja capitalización, ¿no? También es cierto que cuando estamos en mercados, pues por ejemplo el mercado japonés, hay que comprender también que las capitalizaciones a veces nos pueden confundir, son capitalizaciones en mercados de origen. En este sentido es bueno tener las divisas de los países emisores de las diferentes acciones para poder contrastar. Por ejemplo, sabemos que el euro contra la libra está a 0,85, el euro contra el dólar australiano 1,57. Bueno, no distaría exageradamente de su capitalización, pero sí tendríamos que hacer una conversión. Por ejemplo, si estamos en el euro Aussie y tenemos en Australia una capitalización de
22.740 millones de CAD, pues obviamente tendríamos que convertir esto en euros, ¿no? Para tener pues un poco la equivalencia, que serían 14.000 millones de euros. En este sentido, si hacemos el cambio en yenes, ahí claro, ahí sí que cambia sustancialmente, principalmente porque el GPN, el GPA en 130 nos marca de una capitalización de 113,166 billions dividido entre 130,78, que es el tipo de cambio en tiempo real, son 865, lo cual es una capitalización muy reducida. Dicho lo cual, nos cargamos del estudio. Dentro del resto de compañías tenemos una compañía que estamos hablando del mercado noruego, Aker BP, y en este sentido la capitalización son 100 billones, que viendo la cotización, que es aproximadamente 10, podemos estar hablando de una capitalización de unos 10.000 millones, que no está nada mal. Entonces, teniendo en cuenta estos datos y todas estas compañías, es bueno de que hagamos un barrido y un estudio rápido. A mí me gusta, por ejemplo, primero saber cuáles son las compañías que tiran hacia arriba el índice. Tenemos el IS0D, ahí tenéis el índice. Sabemos, viendo un poco la subida, no ha recuperado casi los máximos de la pandemia. Eso significa que si tenemos el gráfico encuadrado 2 años, el precio todavía no está en máximos de 2 años, ¿vale? Con lo cual, podemos hacer un ajuste rápido, muy rápido, para hacer un primer estudio cuantitativo. Nos vamos a los Donchian Channels de 52 semanas, que vendría a ser un año, y ponemos 104 semanas para que de esta manera tengamos la información de máximos de 2 años. En este sentido, quitamos el gráfico y ahí tenemos el máximo de 2 años, que es esta línea aquí, como el Donchian Channel. En este sentido, vamos a hacer un primer barrido para ver qué compañías tenemos que analizar a fondo, entendiendo que las que estén en máximos de 2 años, pues están en un mejor tono técnico que el índice. Ahí lo tenéis, el iShares Oil and Gas Exploration and Production. Es un ETF que cotiza en el mercado alemán y que por lo tanto lo podemos comprar a través de la plataforma sin las restricciones de los ETFs americanos, que esas restricciones, como bien sabemos, corresponden a la falta de kit, y eso significa que no están armonizados y que por lo tanto solamente son válidos para el inversor profesional. Bien, como lo que pretendemos es hacerlo accesible a todos los suscriptores, pues nos quedamos con este ETF. Si hacemos el primer barrido, ahí tenemos las acciones. Vamos a ver, en principio, los más débiles, todos están un poco en consonancia con el mercado. Ahí tenemos uno que ya nos llama la atención, que es Canadian Natural Resources, una compañía que cotiza en máximos de 104 semanas, es decir, máximos de 2 años, ¿vale? Vamos a hacer el barrido rápido y vamos a ver cuáles son estas compañías que cotizan muy cerca o en máximos de 2 años, ¿no? Ahí tenemos una que claramente destaca sobre las demás. Tenemos Devon Energy también. Estas serían las compañías que pueden entrar en el análisis. Ahí tenemos una compañía con mucha debilidad, Marathon Oil, otra compañía que está en máximo de 2 años, Santos Limited, muy alejada, esta la descartaríamos. Vamos a seguir haciendo el estudio a ver qué vemos. Por ejemplo, esta compañía de aquí. Pensad que estamos buscando operativa, táctica o estratégica, y aquí lo que prioriza es el momento. No nos interesa para nada en este estudio sus fundamentales. Para eso tenemos otras propuestas. Como bien sabemos, incluso nos llama mucho la atención los sectoriales que hemos visto anteriormente, el de servicios de oil and gas. En ese sentido, es bueno que cuando se hace este barrido hagamos un primer filtro
de compañías. A veces podemos descartar por capitalización. A mí me gusta invertir en empresas que generan un buen volumen de negociación, porque sobre todo cuando estamos buscando momento técnico, pues obviamente necesitamos eso, momento. Y si no hay momento, pues evidentemente no nos interesa, pero también nos interesa que podamos negociar tranquilamente nuestras acciones con un buen volumen de negociación. Vamos a ampliar el análisis para que veáis. Nos encontramos con un montón de compañías del sector y evidentemente hay que hacer un primer filtro. En ese sentido, dentro de esta ampliación, es muy importante que luego pasemos al gráfico diario para analizar y ver el momento. Bien, vamos a seguir las compañías. Ahí tenemos. Ahí cuando veamos cosas un poco raras, a veces son fallos del gráfico. Y ya estamos hablando en empresas de muy baja capitalización. Yo creo que en este sentido vamos a hacer un barrido rápido para ver si alguna compañía nos convence, pero ya estamos hablando de volúmenes muy reducidos. Ahí tenéis Aker BP, compañía de Noruega, Murphy, CNX Resource. En fin, aquí ya estamos hablando de compañías de baja capitalización, que probablemente, pues bueno, si bien son del sector, son empresas que no nos interesan tanto para una operativa muy táctica. Aquí tenemos otra que está en máximos de 2 años, Magnolia Oil and Gas. Estamos hablando de una capitalización de solo 3.600 millones de euros. Ahí tenéis, por ejemplo, Tala Oil, compañía muy bajista que conocemos bien. En fin, ahí lo que hemos visto en este primer análisis es una serie de compañías que nos han llamado la atención. Si cogemos el estudio, pues por ejemplo, por encima de los 10.000 millones, si bien es cierto de que hemos encontrado momento, en muchas de estas compañías, destacan especialmente las siguientes. Vamos a abrir ahora una nota en cada una de ellas. La primera es CNQ, Canadian Natural Resource, ahí tenéis. Abrimos una nueva nota en PXD, el ticker, que como podéis ver en la otra pantalla es Pioneer Natural Resource. Tenemos GES, ahí tenemos la compañía. Es bueno trabajar de esta manera porque nosotros siempre en las formaciones explicamos que coger buenos hábitos es elemental si lo que pretendemos es hacer una buena operativa. Y el reporte de operadores, que es esta aplicación que tenemos en la plataforma, nos permite compilar la información dentro de las tablas, pasarlo en un resumen para poder trabajar la información. Ahí tenemos la compañía, Devon Energy. Pasaríamos a MRO, Marathon Oil, que estamos hablando de 10 billones de capitalización, en este caso es MRO. A veces se puede trabajar con compañías de baja capitalización cuando nos gusta, sobre todo desde un punto de vista de value investing, pero para ello necesitas conocer mucho la empresa y hay un montón de compañías. Así que por debajo de estos 10 billions, de las compañías que nos han gustado, las vamos a obviar y nos quedamos especialmente con estas compañías de aquí. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es hacer un análisis de todas estas empresas. Ahí tenéis, cuando vamos pulsando, vamos viendo, ¿no? Vamos viendo los comentarios. Vamos viendo los gráficos, ¿no?
y sabemos que todos tienen pues más o menos el mismo aspecto. Este es el ETF, un poquito por debajo del máximo de 2 años, y el resto de valores son valores que en teoría están más fuertes que el índice. Entonces, es muy bueno que ahí hagamos un cambio en el gráfico, por ejemplo, y que podemos buscar un año, incluso menos, y gráfico diario. Ahí tenemos el gráfico diario, hemos puesto un año, vamos a quitar el Donkian. En ese sentido, necesitamos ver patrones que nos inviten a entrar. De hecho, vamos a coger los últimos 6 meses, gráfico diario, tenemos una mayor perspectiva del gráfico para poder analizar mejor y tener un punto de vista pues más certero. Si cogemos el análisis del ETF, vamos a hacer un análisis rápido para que lo podamos ver rápidamente. Aquí primero detectamos la zona de máximos y de mínimos. Aquí tenemos el máximo, el primer máximo, actúa como zona de resistencia, el precio se impulsa, activa un proceso correctivo en forma de bandera, el precio rebota, rompe la bandera correctiva, choca contra la zona de máximos, una zona de resistencia, corrige marcando un mínimo creciente, luego el típico ruptura pullback y continuación. Es cierto que la velocidad del mercado parece, ¿no?, que respeta este canal alcista, pero con pérdida de aceleración. Si buscamos esa proyección en el máximo anterior, es cierto que el mercado está aplanando los máximos. Esto es una señal de debilidad del mercado. Por lo tanto, no tenemos que tener ninguna prisa para entrar. Es un sector que nos llama la atención. El momento lo podemos encontrar en la zona de 13 euros, incluso en la zona de este soporte, en esta línea de tendencia, si vemos una reacción del precio, por ejemplo, así. Con lo cual, viendo esta vela de debilidad, o bien el precio rompe esta zona de máximos y es capaz de invertir esta secuencia de corrección con esta vela de ajuste, de descarga, con bajo volumen, y eso significa que por ahora tenemos que tener el ETF en el radar, puesto que si pierde esta zona de soporte y sobre todo la zona de los 13 euros, podríamos ver caídas adicionales, ¿vale? Con lo cual, tenemos el primer análisis hecho. Es el análisis del ETF. Ahí es bueno siempre incorporar dentro del análisis nos tenemos que ir al ISCOD en el gráfico diario. Ahí tenemos, por ejemplo, las diferentes, vamos a ver, no, este es el Research Notes, ahí está. Ahí tenemos el gráfico de barras diarias, ahora sí. En esta pestaña tenemos el gráfico analizado y ahora tendríamos que poner el primer comentario. Sería bueno poner la fecha, por ejemplo. Vamos a poner 6 de julio del 2021 y luego los comentarios oportunos. Desaceleración de la subida, los 13 euros del ETF marcan posible zona de descarga. Cualquier rebote por encima de los 14 euros o máximo anterior marca entrada en ruptura. Cualquier rebote sobre la zona de soporte en 13 euros marca entrada al contragolpe o contraataque, podemos poner como queramos. Bien, ahí tendríamos el primer comentario, ya tenemos un primer comentario, tenemos la publicación del análisis, esto nos permite tener una clara visión del análisis, que con el paso del tiempo lo vamos a agradecer, porque así nos acordaremos de las cosas que hemos pensado. Bien, voy a simplificar, como siempre los webinars tienen un tono mixto entre análisis y operativa, con lo cual vamos a ir más rápido ahora para no alargar el análisis. Bien, en este sentido, seguimos un poco igual. En este caso nos encontramos con Marathon Oil. La compañía, como podéis comprobar, pues también ha hecho un proceso de corrección,
esta corrección, ahí tenéis la bandera, el precio no va a buscar la zona de soporte, esto marca fuerza, contrariamente a lo que veíamos antes. Fijaros que está pendiente, digamos que marca una desaceleración de la caída y un cambio de tendencia. Aquí tenemos la zona de resistencia, los 12 euros es un nivel que no se debe perder y en ese sentido tenemos una gran zona de resistencia. Los mínimos por ahora son crecientes, pero esta línea aquí pues es un poco ficticia en cuanto a que tenemos una vela de descarga. Así que la vamos a quitar, vamos a dejar el gráfico, vamos a ver cómo reacciona el precio y cualquier precio por encima de los 14 euros marcaría una ruptura breakout y una posible entrada. Esta zona de aquí con hueco marca una zona de soporte, con lo cual ahí tenemos la posibilidad de que si reacciona sobre este nivel el precio podemos entrar y si no la zona de 12 euros marcaría una zona de posible entrada, ¿vale? Ahí como siempre nos acordamos, ponemos el gráfico de la pestaña Research Notes y nos vamos directamente al gráfico. Guardamos el gráfico y hacemos los comentarios oportunos. La segunda compañía, Devon Energy, nos encontramos aquí, fijaros que el proceso correctivo es en forma de bandera, el hueco que sujeta el precio en Marathon Oil pues ha sido perforado en una ocasión y el precio marca algo más de debilidad, aunque aquí el hueco se ha cerrado. En este caso, tendríamos que buscar una reacción en esta zona de aquí y nunca una pérdida de este soporte para buscar una posible entrada al contraataque. Si el precio supera la zona de máximos anteriores, buscaríamos una entrada en breakout. Estos son los niveles que tenemos que cuidar y sobre todo ver si el nivel en torno a los 26 dólares es perforado, porque entonces probablemente cambiaría el sesgo alcista del sector. Como veis aquí los máximos son decrecientes, ¿vale? Eso se tiene que ver con la corrección en forma de bandera y no rectangular, por ejemplo, de Marathon Oil, con lo cual, de momento, nos interesa más Marathon Oil, parece más fuerte que Devon Energy. Si cogemos, en este caso, la compañía Pioneer Natural Resource, bueno, aquí vemos un comportamiento bastante parecido, ¿veis? Ahí tenemos este proceso correctivo en forma de bandera, tenemos una zona de soporte que es la zona actual, algo de debilidad y luego los 150. Lo mismo, precios por arriba de este nivel marcarían breakout, precios en zona de 150 marcarían probablemente un intento de buscar un contraataque sobre zona de soportes. Probablemente están ordenadas, incluso por preferencias. En el caso de GES, ahí nos encontramos pues un valor fuerte, fijaros, la proyección del mercado pues está en un rectángulo, esta zona de soporte debería aguantar, si pierde zona de soporte puede profundizar en las caídas, si se sujeta en este nivel pues se podría intentar el trade, pero tenemos que analizar el conjunto de valores porque ahora mismo este soporte se puede discutir y no hay que comprar nunca en un soporte, hay que esperar que el soporte soporta el precio con una reacción positiva del precio. En el caso del CNQ, estamos hablando de Canadian Natural Resource, también es una compañía que nos está marcando una secuencia alcista de máximos y mínimos crecientes. Es cierto que aquí se ha perdido la zona de soporte, ha buscado algo más de profundidad. El precio, sin embargo, tampoco está marcando mucha debilidad. Ahí tenemos la zona de soporte, que son los 35, y hay que evaluar si por aquí el precio marca una zona de doble suelo que pueda permitir anticipar el patrón, ¿vale? Con lo cual, de todos estos valores que hemos visto, pues en principio encontramos fuerza relativa en GES, patrón interesante en Devon Energy, pero sobre todo en Marathon Oil, que puede ser una de las compañías que nos permita abrir operativa táctica de todo el sectorial. Si lo que pretendemos, sin embargo, es un swing trading estratégico que nos permita estar más tiempo en el sector, ahí probablemente el ETF sea una buena alternativa, pero respetando siempre los tiempos. Con lo cual vamos a seguir muy de cerca en las próximas semanas el ETF iShares Oil and Gas Exploration and Production. Vamos a ver cómo reaccionan esta corrección, si corrige más el precio, cómo reacciona en la zona de soportes y si el precio reacciona en zona de soportes,
Luego veremos las compañías que hemos seleccionado, especialmente Marathon Oil, Devon Energy y GES. Esas serían las compañías que más nos van a interesar dentro del sector Exploration and Production y que iremos comentando en la zona premium.